En 1807, Napoleón Bonaparte se encontraba en la cúspide de su poder. Gracias a su talento político y militar, el otrora general francés se había adueñado de prácticamente toda Europa, exceptuando desde luego a Inglaterra, quien siempre se mantuvo como una tenaz opositora al régimen napoleónico, y Rusia, quien también era contraria a las ideas de Napoleón. Sin embargo, Napoleón pues no se quiso conformar con Europa, sino que también buscó tener el control de las colonias de Portugal y de España, y para ello decidió invadir ambas naciones. En el caso de España, Napoleón depuso al rey Fernando VII, y en su lugar puso a su hermano, José Bonaparte. No obstante, para Napoleón, los españoles iniciarían una tenaz oposición contra los franceses, tanto en lo político como en lo militar. Y para ello crearon juntas de gobierno, a lo largo y ancho del territorio, movimiento que también sería imitado en América, y que desencadenaría a la poste las independencias en América Latina. Pero, ¿qué pasó con España luego de esos años? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Mal, cabrón, muy mal, muy mal, muy mal. No, hombre, si tú supieras. Maldito Fernando. Uno metiendo las manos al fuego por él. ¿Y sabes cómo carajo nos pagó? Pues al menso se le ocurrió cancelar la Constitución de Cádiz. Sí, la del 812. Y no conforme con eso, pues canceló también las leyes que habíamos aprobado hasta ese momento. Y todo porque al señorito se le ocurrió tener un gobierno absolutista. A ver, hazme tú el chingado favor. Fernando regresó en el 814 y pues todos fuimos a recibirlo, contentos porque nos habían regresado a nuestro rey. De haber sabido mejor lo hubiera ahorcado en un árbol. Nos persiguió, claro que nos persiguió, pero no nomás a los liberales, sino a cualquiera que le cayera gordo. Y nosotros, pues obviamente no nos íbamos a dejar. Digo, faltaba más. Era nuestro rey, pero pues no manches. Entonces hicimos varios pronunciamientos militares, a ver si lo hacíamos entrar en razón. Pero no, el cabrón se siguió en su necedad y pues nos tocó aguantarlo un rato más. Posteriormente, en 1820, el ejército que Fernando había comisionado para ir a sofocar la rebelión en América, se rebeló. Y bueno, acto seguido marchó hacia la capital, al mando del coronel Rafael Pliego. A este ejército también se unieron los inconformes a la política de Fernando, los cuales formaron un contingente que pues días después llegó a Palacio Nacional y obligó al rey Fernando a rendirse y a jugar la Constitución de Cádiz, iniciando así el trienio liberal en España, etapa en la cual los liberales redujeron considerablemente el poder del monarca, a la vez que suprimieron varios de los privilegios que en aquel entonces tenía la nobleza. Sin embargo, a pesar de su victoria, los liberales españoles tuvieron que pasar otra vez el trago amargo del absolutismo. Pues la Santa Alianza, cabrón. ¿Qué más? A ver, ¿quién los manda a andarse metiendo en asuntos que no son suyos? Pero no, como a los señores les cagaba el liberalismo y les gustaba tener a las monarquías en el poder, pues nos echaron al ejército en 1823. La Santa Alianza fue un organismo que se inventó el Congreso de Viena, cuando pues Napoleón fue derrotado, nomás para que a nadie se le ocurriera hacerle segunda. O sea, querían regresar a Europa como estaba antes de la Revolución Francesa. Claro, como ellos eran a los que les convenía, y nos aventamos otros 10 años más aguantando a Fernando, hasta que se murió, gracias a Dios, en 1833. O 34, ya no me acuerdo. No, sí, 33. Y la que quedó al frente del trono fue su hija Isabel. Pero pues como la niña todavía era menor de edad, la que gobernó fue su madre, María Cristina. Durante su década absolutista, Fernando VII se dedicó a reprimir y a perseguir a los liberales, que lo habían derrotado en 1820. Debido a que no había podido engendrar hijos varones, para su sucesión Fernando derogó la ley sálica, la cual pues era una ley que prohibía a las mujeres heredar el trono. Sin embargo, pues esta decisión molestó a su hermano, el infante Carlos María Isidro, quien pues esperaba heredar el trono a la muerte de Fernando VII. Entonces vino la guerra carlista, una guerra que desafortunadamente duró 7 años, terminando con los recursos y la vida de cientos de españoles, tanto en el lado carlista como en el de Isabel. Los carlistas eran seguidores de Carlos, políticos y militares que tampoco estaban de acuerdo con la designación de Isabel,
o la regencia de María Cristina. Por eso se rebelaron en 1833, el año en el que Fernando murió. También eran conservadores y absolutistas, razón por la cual María Cristina buscó tener el apoyo de los liberales, para que pues la ayudaran a pelear. Al final ninguno de los bandos consiguió someter al otro, y entonces terminaron firmando el Convenio de Vergara, según el cual Isabel sea reconocida como reina de España, a la vez que se dotaría de privilegios a los carlistas. Y el pobre de Carlos, quien era el que había iniciado todo, acabó siendo sacrificado al perder todos sus derechos en 1839. Me figuro que los carlistas habrán tratado de pelear y que por eso aceptaron el trato. Como sea, los problemas no se terminaron ahí, sino que por el contrario, hubo una insurrección en 1840, a casi nada de terminar la guerra carlista. Esta rebelión, según sé, fue porque había habido fricciones entre los políticos al interior del gobierno. Usted y yo sabemos que los funcionarios a veces son como pandillas, y en la España de aquel tiempo, pues no debe haber sido muy distinto. El caso es que pues, los enfrentamientos fueron escalando hasta que se produjo la rebelión. Como resultado, la reina María Cristina abdicó y marchó al extranjero, dejando como regente al militar Baldomero Espartero. 3 años más tarde, en 1843, Isabel fue proclamada mayor de edad, y entonces se le asignó la pesada carga de llevar las riendas de la nación. Jamás la conocí en persona, pero se dice que era una mujer inteligente y decidida, aunque sin nada de talento político. Yo personalmente no pienso que fuera menos capaz que su madre, que por cierto, hizo la misma maniobra de atraer a los liberales, para que la sostuvieran en el poder. Hacia el final de su reinado ocurrieron 3 cosas notables. La primera fue la guerra con Marruecos, la segunda la guerra del Pacífico y la tercera la intervención en México. En 1860, España le declaró la guerra a Marruecos. Se alegaba que los marroquíes habían venido utilizando a las ciudades del sur, lo cual, bueno, si bien era cierto, pues al final no era más que un simple pretexto. No, ya que España lo que en realidad quería pues era prestigio internacional, y pretendía labrárselo a costa de Marruecos. Al final, y pese a ya no contar con el poderío de antaño, el ejército español pudo despedazar al marroquí. En toda España le impuso severas condiciones a su rival, entre las cuales destaca el declararse total y absolutamente culpable de la guerra, exonerando con ello a España de cualquier responsabilidad que se le pudiese imputar. Digo, pues la imagen ante todo. Posteriormente, en 1861, España participó en una expedición tripartita, al lado de Inglaterra y Francia, la cual pues tenía por objeto irle a cobrar a México las deudas que había contraído con estos países. Representantes europeos se entrevistaron entonces con el gobierno del presidente Benito Juárez, previniéndolo de que, pues si no satisfacía la deuda a la brevedad posible, intervendría militarmente en México. No obstante, la diplomacia mexicana pudo llegar a un acuerdo con Inglaterra y España, acordando que, pues, les iría pagando de poco a poquito, según sus posibilidades. Entonces se retiraron. No así Francia, quien, pues, lo que en realidad quería era, pues, implantar una monarquía en México. Pero bueno. Finalmente, en 1865, ocurrió la Guerra del Pacífico, o Guerra Hispano-Sudamericana, en la cual participaron Chile y Perú, enfrentando a la flota española. A diferencia de lo ocurrido en la guerra contra Marruecos, aquí pues no hubo un ganador claro. O bueno, cuando menos esa no fue España, ya que pues sí, los gastos ocurridos en la guerra provocaron una aguda crisis económica, que, pues bueno, aunada a nuevas tensiones gubernamentales, hizo el caldo de cultivo perfecto para la revolución de 1868. ¿Te gustan los déjà vus? Bueno, pues ahí te va uno. La revolución del 68 derrocó a Isabel II, obligándola a irse de España, justo como le había ocurrido a su madre, en 1840. Derrocada Isabel II, pues se formó un gobierno provisional,
y poco después las Cortes españolas decidieron que el próximo gobierno poseería una monarquía liberal, y entonces vino la pregunta obligada: ¿quién será el próximo rey de España? Varios nombres presentaron su candidatura, entre ellos el primo de Guillermo I, rey de Prusia, hecho que bueno, pues ya vimos que suscitaría la guerra entre Francia y Prusia. Al final que se vino quedando con la corona pues fue Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia. Amadeo gobernó de 1870 a 1873, año en el que pues renunció, abrumado por las dificultades políticas y sociales del reino. Después de la renuncia de Amadeo, las Cortes decidieron ahora apostarle por una república, la primera de España, que, bueno, pues duró menos de un año, debido al complicado panorama de España. Pronunciamientos separatistas por parte de los catalanes, movimientos independentistas en Cuba, que sí, aún era una colonia española, revueltas en diversas regiones de la península, y por si lo anterior fuera poco, los carlistas reaparecieron para tratar de imponer a Carlos María de Borbón, ¿sí?, descendiente del primer Carlos. Todas las dificultades, pues quieras tú que no, terminaron sobrepasando a la República, la cual fue derrocada en 1874, mediante un golpe de Estado. Posteriormente, la monarquía regresaría en 1875, con Alfonso XII, quien, bueno, pues para disgusto de los republicanos, logró restablecer la paz y el orden en España y Cuba. Una década después, en 1885, Alfonso XII murió, heredando el poder a su viuda, María Cristina de Habsburgo. Pero bueno, pues antes de irse, Alfonso XII premió a su esposa, quien poco después dio a luz a Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII. María Cristina gobernó de 1885 a 1902, siendo sucedida en el trono por su hijo, Alfonso XIII. Durante su regencia, España perdió las últimas porciones de sus dominios coloniales a manos de los Estados Unidos de Norteamérica, país que ya para entonces tenía un potencial bélico importante. Sin embargo, más allá de las armas, Estados Unidos también tenía un ímpetu expansionista, que sería lo que lo llevaría a enfrentarse a España para arrebatarle Cuba, las Filipinas y Puerto Rico. De tal modo que, ya para 1898, España quedó prácticamente reducida a la península ibérica. No en balde Napoleón III había dicho 40 años antes: tenemos que hacer algo con los Estados Unidos. Con un imperio pues bastante más reducido que el de sus antecesores, Alfonso XIII asumió la corona en 1902. La suya pues sería una España llena de inestabilidad política y social, que finalmente pues llevaría a la Segunda República Española en 1931, la cual a su vez pues sería la antesala de la Guerra Civil Española, a finales de los años 30. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.